Bienvenidos una vez más a su canal preferido para enterarse de todos los salseos, rumores y verdades a medias del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha dado muchísimo de qué hablar, y que todavía, a pesar del tiempo, sigue generando pasiones y teorías conspirativas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Otra vez con este tema? Pero es que, créanme, la información que tengo hoy es, digamos, explosiva. Y no explosiva en plan bomba atómica, pero sí en plan, bomba Hande Kerem. Hoy vamos a adentrarnos en el misterio de su relación post-Senkalkapm, en los indicios, las pistas, las señales divinas, todo, para intentar descifrar la pregunta del millón, ¿vivirán juntos? ¿Hay posibilidades de que retomen su romance? ¿O es todo una fantasía colectiva de los fans? Antes de que me lancen tomates virtuales, quiero aclarar que esto es puramente especulativo. No tengo una bola de cristal ni soy amiga íntima de Hande ni de Kerem, pero sí tengo ojos, oídos y muchas ganas de investigar y compartir con ustedes todo lo que he encontrado. Así que si son tan fans de esta pareja como yo, si siguen soñando con verlos juntos de nuevo, o si simplemente les gusta el drama y el chismorreo, este es su vídeo. Pero antes de empezar con todo el salseo, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, empecemos. Bien, vamos a recapitular un poco para los que no estén tan al tanto de la historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más populares y guapos de Turquía, protagonizaron la exitosísima serie Senkalkapm. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y, como suele suceder en estos casos, la ficción se convirtió en realidad. Durante el rodaje, Hande y Kerem comenzaron una relación amorosa que hizo las delicias de los fans. Viajes juntos, fotos adorables, declaraciones de amor públicas. Era un cuento de hadas moderno. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tuvo un final, o eso creemos. Después de aproximadamente un año de relación, la pareja anunció su separación. El golpe fue duro para los fans, que no entendían qué había pasado. ¿Hubo infidelidades? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Las teorías fueron muchas, pero la verdad es que nunca se supo a ciencia cierta el motivo de la ruptura. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido con sus vidas y sus carreras. Hande ha estado vinculada sentimentalmente a otros hombres, y Kerem ha estado enfocado en proyectos internacionales. Sin embargo, el fantasma de su relación siempre ha estado presente, y los fans no han perdido la esperanza de una reconciliación. Y aquí es donde entramos nosotros, los detectives del amor, a analizar todas las pistas y señales que nos indican que quizás, solo quizás, Hande y Kerem no han cerrado definitivamente ese capítulo de sus vidas. Primero hablemos de las redes sociales. ¿Recuerdan cuando Kerem empezó a seguir a la hermana de Hande en Instagram? ¡Boom! La comunidad fan explotó. ¿Qué significaba esto? ¿Era un simple gesto de cortesía? ¿O una manera sutil de mantenerse cerca de la familia de Hande? Las especulaciones no se hicieron esperar. Fue un terremoto de teorías, desde las más inocentes, como la simple cortesía de Kerem hacia la familia de su ex, hasta las más conspirativas, que lo interpretaban como un movimiento estratégico para acercarse nuevamente a Hande. Incluso se llegó a rumorear que Gamze Erçel, la hermana de Hande, era la gran mediadora en un posible reencuentro. Imagínense el drama. Luego aparecieron fotos de Hande luciendo una camiseta que, según algunos fans, era de Kerem. Sí, ya sé, suena un poco descabellado, pero en el mundo de las redes sociales, todo es posible. Y cuando digo todo me refiero a analizar cada detalle, cada píxel, cada arruga de la camiseta para determinar si realmente pertenecía al actor. Esta teoría de la camiseta prestada desató una verdadera investigación forense en redes sociales. Los fans compararon fotos antiguas de Kerem usando esa prenda, analizaron el tejido, el corte, todo. Algunos juraban que era la misma, mientras que otros se mostraban escépticos, argumentando que era un modelo muy común. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y la idea de que Hande estuviera usando ropa de Kerem alimentó aún más las fantasías de una posible reconciliación. Otro indicio que ha alimentado las esperanzas de los fans son los comentarios y likes que se han dado mutuamente en Instagram. Un simple me gusta puede desatar una tormenta de rumores y teorías.
Y si el comentario es un poco más elaborado, prepárense para el apocalipsis. Cada interacción, por pequeña que sea, es diseccionada al milímetro. Un emoji de corazón, un comentario sutilmente halagador, todo es interpretado como una señal divina. Los fans se dedican a analizar el contexto de los comentarios, buscando dobles sentidos y mensajes ocultos. Es como descifrar un código secreto, solo que en este caso, el código es el amor. Pero no solo las redes sociales son fuente de información. También hay testigos presenciales que aseguran haber visto a Ande y Kerem juntos en secreto. Un café por aquí, una cena por allá. Los rumores vuelan. Claro que hay que tomar estos testimonios con pinzas, ya que no siempre son fiables. Estas supuestas apariciones secretas son el combustible perfecto para la máquina de rumores. Testigos anónimos aseguran haberlos visto compartiendo momentos íntimos en lugares públicos, desde cafés hasta restaurantes. Sin embargo, la veracidad de estos testimonios es cuestionable, ya que a menudo carecen de pruebas concretas. Pero eso no impide que los fans se aferren a ellos, alimentando la esperanza de que Ande y Kerem estén intentando mantener su relación en secreto. Además, hay que tener en cuenta que tanto Ande como Kerem son personas muy reservadas con su vida privada. No suelen dar detalles sobre sus relaciones sentimentales, lo que hace aún más difícil saber qué está pasando realmente entre ellos. Su hermetismo alimenta aún más el misterio. A diferencia de otras celebridades que comparten abiertamente su vida personal en redes sociales, Ande y Kerem prefieren mantener un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones. Esto hace que sea aún más difícil para los fans descifrar lo que está sucediendo entre ellos, y da pie a todo tipo de especulaciones y teorías conspirativas. Pero a pesar de todo el misterio y la especulación, hay algo que es innegable: la química entre Ande y Kerem sigue siendo palpable. Cuando se les ve juntos en eventos públicos, la tensión es evidente. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo indica que hay algo más que amistad entre ellos. Esa chispa que los unió durante el rodaje de Senkalkapm sigue ahí, latente. En cada encuentro público, la tensión se corta con un cuchillo. Las miradas furtivas, las sonrisas tímidas, los gestos involuntarios. Todo indica que la conexión entre ellos sigue siendo fuerte, a pesar del tiempo y la distancia. Los fans se aferran a estos pequeños detalles, interpretándolos como una prueba irrefutable de que el amor sigue vivo. Y aquí es donde llegamos a la pregunta clave: ¿vivirán juntos? Bueno, la respuesta es: no lo sé. Pero lo que sí puedo decirles es que, basándome en toda la información que he recopilado, no descartaría la posibilidad de una reconciliación. Creo que entre Ande y Kerem hay una conexión muy fuerte, un vínculo que va más allá de la simple amistad. Y aunque hayan pasado por momentos difíciles, creo que todavía hay amor entre ellos. Esa conexión especial que los unió durante el rodaje de la serie es innegable. A pesar de la ruptura, el vínculo entre ellos parece persistir, alimentado por el amor que compartieron y las experiencias que vivieron juntos. La pregunta es si ese amor será suficiente para superar los obstáculos y dar una nueva oportunidad a su relación. Si van a vivir juntos o no, es algo que solo el tiempo dirá. Pero lo que sí es cierto es que su historia sigue generando interés y pasión entre los fans. Y mientras haya esperanza, seguiremos soñando con verlos juntos de nuevo. La esperanza es lo último que se pierde, dice el dicho. Y en el caso de los fans de Ande y Kerem, la esperanza de una reconciliación sigue viva. A pesar de las dificultades y los rumores, los fans se aferran a la idea de que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Ahora bien, cambiemos un poco de tercio y analicemos la situación desde un punto de vista más pragmático. Tanto Ande como Kerem son profesionales muy exitosos. Sus carreras están en pleno auge y quizás, en este momento, no estén buscando una relación seria. El éxito profesional a menudo conlleva sacrificios personales. Tanto Ande como Kerem están en la cima de sus carreras, y eso implica una gran dedicación y compromiso. Es posible que en este momento no tengan tiempo ni energía para dedicarle a una relación seria, o que prefieran concentrarse en sus proyectos profesionales. Puede que ambos estén enfocados en sus proyectos personales y profesionales, y que no tengan tiempo ni energía para dedicarle a una relación. O quizás simplemente no estén listos para volver a comprometerse después de la ruptura. La ruptura dejó heridas que necesitan tiempo para sanar.
Es posible que tanto Ande como Kerem necesiten tiempo para procesar la ruptura y superar el dolor antes de estar listos para comprometerse nuevamente. Forzar una reconciliación podría ser contraproducente y es importante que ambos se den el tiempo y el espacio que necesitan para sanar. También es posible que la presión mediática y las expectativas de los fans hayan influido en su decisión de mantenerse separados. Es difícil llevar una relación bajo el escrutinio público, y quizás Ande y Kerem prefieran mantener su vida privada alejada de los focos. La presión mediática puede ser abrumadora. Ser una figura pública implica estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Esto puede ser especialmente difícil para las relaciones, ya que cada movimiento es analizado y criticado. Es posible que Ande y Kerem prefieran mantener su relación alejada de los focos para proteger su privacidad y evitar la presión mediática. En definitiva, hay muchas razones por las que Ande y Kerem podrían no estar viviendo juntos, a pesar de que haya amor entre ellos. Y es importante respetar su decisión, sea cual sea. El respeto es fundamental. Independientemente de lo que sintamos por Ande y Kerem, es importante respetar su decisión y su privacidad. No podemos exigirles que vivan la vida que nosotros queremos que vivan, y debemos recordar que son personas reales con sentimientos y vidas propias. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, apoyando sus proyectos y, por supuesto, seguir soñando con verlos juntos de nuevo. Porque al fin y al cabo, ¿qué sería de la vida sin un poco de esperanza y fantasía? La fantasía nos permite soñar. Soñar con un final feliz para Ande y Kerem nos permite escapar de la realidad y sumergirnos en un mundo de fantasía y esperanza. No hay nada de malo en soñar, siempre y cuando recordemos que es solo eso, un sueño. Y hablando de fantasía, ¿se imaginan cómo sería su casa si vivieran juntos? Sería un sueño hecho realidad. Una decoración elegante y moderna, con toques turcos y un ambiente cálido y acogedor. Y por supuesto, una terraza con vistas espectaculares. La casa de sus sueños. Visualizar cómo sería su casa si vivieran juntos es una forma de alimentar la fantasía y la esperanza. Una casa llena de amor, armonía y detalles que reflejen su personalidad y su cultura. Un verdadero paraíso. Pero bueno, volviendo a la realidad, lo importante es recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y vidas propias. No son personajes de una serie de televisión, y no podemos exigirles que vivan la vida que nosotros queremos que vivan. Debemos recordar que son personas. A veces es fácil olvidar que Ande y Kerem son personas reales con sentimientos y vidas propias. Los vemos en la televisión y en las redes sociales, y tendemos a idealizarlos y a olvidar que también son seres humanos con sus propios problemas y desafíos. Así que seamos respetuosos con su privacidad y dejemos que tomen sus propias decisiones. Y si en algún momento deciden volver a estar juntos, celebraremos con ellos. Y si no, seguiremos admirándolos por separado, como los grandes artistas que son. Celebremos su talento. Independientemente de si vuelven a estar juntos o no, Ande y Kerem son grandes artistas con un talento innegable. Debemos seguir apoyando su trabajo y celebrando sus logros, como los grandes profesionales que son. En resumen, la pregunta de si Ande Erçel y Kerem Bürsin vivirán juntos sigue siendo un misterio. Hay indicios que apuntan a una posible reconciliación, pero también hay razones que sugieren que podrían seguir caminos separados. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. La incertidumbre es parte de la vida. No siempre podemos tener todas las respuestas, y a veces solo nos queda esperar y ver qué sucede. En el caso de Ande y Kerem, solo el tiempo dirá si volverán a estar juntos o no. Lo importante es recordar que son personas reales, con sentimientos y vidas propias, y que merecen nuestro respeto y comprensión. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo y soñando con verlos juntos de nuevo. Sigamos soñando. La vida es demasiado corta para dejar de soñar. Sigamos soñando con un final feliz para Ande y Kerem, y recordemos que la esperanza es lo último que se pierde. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del salseo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué opinan sobre esta pareja. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos vivir juntos? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó,
que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.